La sífilis entonces se define como una enfermedad de transmisión sexual que también puede transmitirse de forma vertical, es decir, de la madre al hijo. Es causada por la Spirocheta treponema pallidum, que es conocida por su alta infectividad e inmunoevasividad. Sus manifestaciones clínicas van a depender entonces de la etapa de la enfermedad en la que se encuentre. Algunos datos históricos encontramos desde 1495 con la invasión francesa hacia Nápoles del rey francés Carlos VIII. Los soldados empezaron a manifestar síntomas de una nueva enfermedad. Debido a las conexiones de la época, la propagación fue tan rápida que se pudo esparcir hacia Escocia, Hungría y Rusia. Era una enfermedad que se podía encontrar desde el burdel hasta las personas del castillo, donde las personas que menos estaban afectadas eran los grupos de edad, los niños y los ancianos. Los franceses, como se habían contagiado en Nápoles, la llamaban la dolencia napolitana, mientras que el resto del mundo la llamaba la dolencia francesa. Es así como un médico francés decide cambiarle el nombre a enfermedad venérea, haciendo alusión a la diosa Venus, ya que infirió que el principal medio de contagio era la transmisión sexual. A lo largo de la historia, entonces, empezaron a proponerse tratamientos experimentales. El principal de estos fue con gases de mercurio, que resultó siendo muy tóxico, generando en las personas pérdida de los dientes, alteraciones mentales e hipersalivación. Es así como se cambió en 1517 al extracto de guayaco, que es una infusión de hierbas del árbol del guayaco que se le daba a los pacientes 2 veces al día por 30 días aproximadamente. Realmente no aportaba mucho a la enfermedad, era simplemente un placebo, ya que la enfermedad contaba con el periodo de latencia. ¿Listo? A través del tiempo, entonces, fueron considerándolo como un castigo de Dios por actos impuros fuera del matrimonio, ya que se veía que era más propensa a las personas que eran infieles a contraer la enfermedad, por lo cual en el momento se culpaba a las mujeres por seducir a los hombres casados. Cuando llegó la medicina moderna, se pudo identificar el agente causal de la enfermedad, la espiroqueta, en 1905, por Chaudin y Hoffman, Y en 1943, con el descubrimiento de la penicilina, se le pudo encontrar una cura para la enfermedad. Los datos históricos médicos relevantes van a iniciar a finales del siglo XIX, cuando un médico noruego empezó a describir las manifestaciones de la enfermedad en 1.400 pacientes con sífilis primaria y secundaria. Él decidió no darles tratamiento, ya que los tratamientos de la época no eran efectivos contra la enfermedad. Es más, causaban gran lesión en estos pacientes. Entre 1917 y 1942, un estudio con 382 necropsias en adultos, confirmó las manifestaciones orgánicas de la sífilis, dando así también la tercera fase, o descubriendo así la tercera fase de la enfermedad, como la sífilis tardía, que es la fase terciaria. Y en 1932 a 1972 tenemos entonces el estudio de Tuskegee, el cual recolectó información de 431 hombres afrodescendientes cuya sífilis no fue tratada, aun cuando ya se contaba con la penicilina en esa época. Una parte de la representación del arte muestra un reflejo de la sociedad de la época. Es así como en 1897, Edward Munch, en su cuadro La herencia, retrata a un niño, un recién nacido, con estigmas de sífilis congénita. Para 1912, Richard T. Cooper refleja la sífilis, el título de su cuadro, donde podemos ver a un hombre que está afligido porque se dio cuenta que fue contagiado por Venus de la enfermedad venérea. Pasamos a la parte de la epidemiología. Tenemos para el año 2016 una incidencia de 6,3 millones de casos y una prevalencia de 19,9 millones de casos, donde las regiones más afectadas van a ser el oeste del Pacífico, seguido de África, seguido de América. Una tasa muy parecida entre hombres y mujeres, aproximadamente de 17 por cada 100.000 habitantes. Ya en un contexto más regional, tenemos las Américas, donde vemos que los casos de sífilis anuales para el año 2012 fueron muy similares, aproximadamente 460.000. Y es importante tener en cuenta que para el año 2015, 22.800 casos fueron diagnosticados de transmisión materno e infantil, es decir,
diagnóstico de sífilis congénita. Aquí podemos ver una representación gráfica de la tasa de sífilis por cada 100.000 habitantes. Como les decía, el oeste del Pacífico es la región más afectada y la menos afectada por esta enfermedad va a ser el Mediterráneo oriental. Un cuadro donde se puede graficar la incidencia de la sífilis, donde podemos ver, esperen a ver, ¿se alcanza a ver el cursor? Sí, ahí lo Sí, estamos viendo. Que el oeste del Pacífico es la región más afectada, seguido de la región africana y la región de las Américas. Datos de sífilis congénita. Decimos que para Latinoamérica se diagnostican anualmente aproximadamente 160.000 casos, que no solamente tienen problemas para el niño que nace, sino que para la madre en el curso de la enfermedad causa hasta el 80% de aborto, muerte fetal o parto pretérmino, además de la infección al recién nacido o pues de la manifestación de la sífilis congénita. Para Colombia, en el contexto, tenemos que el 90% de las mujeres embarazadas no se realizan la prueba rápida para sífilis, y de las que sí se lo realizan, más del 5% tienen la prueba positiva. Y de estas que tienen prueba positiva, no reciben un tratamiento adecuado, aproximadamente, pues menos del 90% reciben un tratamiento adecuado. Para el 2013, el Civigila reportó 2,4 casos de sífilis congénita por cada 1.000 habitantes. Los aspectos generales del microorganismo, entonces tenemos que el Treponema pallidum es el dominio de las bacterias de la familia Spirochaetaceae, del género Treponema y la subespecie Pallidum. Otras especies que también se pueden encontrar en este género van a ser la Endemicum, que causa la enfermedad no venérea, la Caratenum, que causa la pinta, y la Pertenue, que causa el piam. Estas van a ser muy similares entre sí genómicamente, lo cual ayudó a encontrar el origen de la enfermedad. Antes se creía que provenía de América, y por el descubrimiento de América fue traída hacia Europa por los barcos. Pero debido a la similitud genética que contienen estas subespecies, se pudo encontrar un ancestro en común en África. Como ya les mencioné, fue identificada por primera vez en 1905 por Schaudinn y Hoffman. Tiene una replicación lenta de aproximadamente 30 horas en promedio, es resistente a las altas temperaturas y altas tensiones de oxígeno, y va a tener un movimiento característico dado por los filamentos flagelares periplasmáticos que se enrollan entre sí. Estos van a ser un movimiento de sacacorchos. El movimiento va a ser lineal y va a ser sobre su propio eje aproximadamente a 90 grados. La espiroqueta entonces mide 10 a 20 micrómetros y de diámetro 100 a 200 nanómetros. Un poco de la membrana del Treponema pallidum. Entonces empezamos desde el exterior hacia el interior, comenzando con la membrana externa, que es una bicapa lipídica que en su superficie se encuentran proteínas propias del treponema, que son los tromos. Estos le ayudan a la elevación del sistema inmune del huésped. Seguido de esta y anclándola se encuentran las lipoproteínas, que ayudan a fijar la membrana externa a la membrana citoplasmática. Entre la membrana externa y el citoplasma se encuentra el espacio periplasmático, en el cual se van a encontrar una maquinaria motora, de los cuales van a ser parte los motores flagelares y los filamentos flagelares que se desprenden de ellos. Estos motores flagelares van a ser una compuerta de intercambio hidrógeno-sodio, que lo que van a hacer es acortar el filamento flagelar para generar el movimiento. Los filamentos flagelares son de diferentes tipos, diferentes subunidades, entre las que tenemos las A y la B, de las cuales se subdividen la B en 1, 2 y 3, siendo las más importantes para realizar el movimiento la 1 y la 2. Debajo de estos filamentos flagelares encontramos el proteoglicano, que va a ser una capa que lo que va a tener como función va a ser la protección a la fricción, al roce y a la torsión del microorganismo por su movimiento de sacacorchos, para evitar lesionar la membrana citoplasmática. Luego sigue otra capa de lipoproteínas que también ayuda a fijar la membrana citoplasmática con la membrana externa, y debajo de esto pues ya encontramos el citoplasma, donde vamos a encontrar flagelos citoplasmáticos, los cuales le van a ayudar a la motilidad del microorganismo como a una función estructural y de división celular. En la parte de los TROMS es muy importante contar con dos transportadores que van a ser el TRO
y el zinc-U. El TRO lo que va a hacer es un intercambiador de zinc, magnesio y hierro, y el zinc-U es específico solamente para zinc. Estos dos transportadores son muy importantes, ya que lo que ayudan es a evitar la perioxidación de las células de defensa del huésped, lo cual va a regular pues la parte del sistema inmune. Los factores de riesgo y formas de transmisión. Los factores de riesgo están descritos con conductas sexuales de riesgo, como lo son el no uso de preservativos y múltiples parejas sexuales. El consumo de spa no es un factor de riesgo directo, sino que se ve relacionado con la propensión hacia cometer conductas sexuales de riesgo. Y la infección de VIH o coinfección de VIH es muy importante, ya que una persona que se ha infectado de sífilis o de VIH tiene 2 a 5 veces más probabilidades de infectarse de la otra enfermedad. Las formas de transmisión son principalmente dos, la sexual y la vertical, es decir, madre e hijo cuando pasa la barrera placentaria, pero estaba descrito antiguamente la sangre en transfusiones sanguíneas y al momento de realizarse un tatuaje, pero estas ya no son comunes. La fisiopatología, la sífilis primaria, secundaria, latente, terciaria y congénita. Entonces, aspectos generales de la fisiopatología. Decimos que el treponema pallidum es un patógeno humano obligado que es reconocido por su invasividad e inmunoevasividad. ¿Listo? Sus manifestaciones clínicas van a ser muy variadas y van a ser desencadenadas por la reacción inflamatoria local que provoca la replicación de este microorganismo. Sus manifestaciones entonces van a depender del estadio de la enfermedad. Es por esto que vamos a dividir la sífilis en sífilis temprana o precoz y sífilis tardía, que a su vez se van a subdividir. El punto de corte para sífilis precoz y sífilis tardía va a depender del año desde que se infectó la persona. Es decir, para la OMS toma el punto de corte de 2 años, pero el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades toma 1 año. Es preferible tomar el corte de 1 año, ya que también la sífilis gestacional se toma desde este corte. Entonces, decimos que la sífilis precoz es la infección que dura menos, que está presente en menos de 1 año, y la tardía más de 1 año. Iniciamos entonces la fisiopatología. Cuando se tienen relaciones sexuales se generan microlesiones. Entonces, la persona que está infectada del treponema pallidum va a inocular este microorganismo a la persona no infectada. Y este microorganismo, por sus movimientos de sacacorchos, hace una invasión profunda al tejido, pasa por las uniones intercelulares y va hasta la matriz extracelular. Ahí, con sustratos importantes como la fibrina y la laminina, y la fibronectina, va a ayudar a su replicación. Debido a que tiene pocos patrones moleculares asociados a patógenos, no va a activar una respuesta inmune innata. Y ya que tiene en su membrana externa pocos antígenos, también va a generar una pobre respuesta adaptativa o una muy tardía respuesta adaptativa. Cuando llega a la matriz extracelular, empieza su proceso de replicación. Tiene un proceso de replicación lento de aproximadamente 30 horas y su periodo de incubación va a ser aproximado entre 9 a 90 días con un promedio de 21 días. Cuando ya presenta el primer signo, va a ser una pápula indolora única que luego va a producir una ulceración. Esto se va a conocer como chancro, que va a resolver entre 3 a 6 semanas. La aparición del chancro va a ser conocido como la sífilis primaria, su principal manifestación. Entonces, la sífilis primaria, como ya lo mencioné, la sífilis tiene un periodo de incubación entre 9 y 90 días con un promedio de 21, y su manifestación clínica característica va a ser el chancro, que va a ser único, indurado, no doloroso, de bordes elevados y de localización anogenital generalmente, con una linfadenopatía regional. Digo generalmente porque pueden aparecer en personas sanas con conductas de riesgo sexuales en cualquier otra parte, pero lo más común es encontrarla en genitales. Hubo un reporte de caso hace poco donde una mujer europea vino a hacer turismo sexual a Latinoamérica y al momento de regresar consultó por una úlcera en el cuello, lo que ella escribió como una úlcera del cuello, se le hicieron estudios pertinentes y la diagnosticaron con sífilis. La pudieron, pues la trataron.
pero es muy inusual la localización del chancro ahí. La resolución, entre comillas, no es más que la desaparición del chancro, que puede ser de 1 a 12 semanas. Puede no dejar marca o puede dejar una pequeña cicatriz atrófica y puede superponerse con la sífilis secundaria. En la imagen inferior derecha encontramos la úlcera en la región del pene y en la palma de la mano encontramos lo que es característico de la sífilis secundaria. ¿Listo? Que es la afección palmoplantar. Hay que tener importante consideración con VIH y es que las personas que tenían VIH previamente pueden desarrollar múltiples chancros que pueden ser dolorosos y deformantes, además de que pueden encontrarse en la zona genital como extragenital. Listo. 2 a 8 semanas después de la aparición del chancro y la replicación del microorganismo, se genera una diseminación hematógena y linfática que genera una linfadenopatía generalizada y lo característico que ya les contaba, la erupción mucocutánea. Estas van a manifestarse como máculas, pápulas, pústulas, pero no vesículas. Y se puede encontrar cualquier tipo de morfología. También puede afectar cualquier órgano debido a la diseminación hematógena y linfática y resuelve aproximadamente entre 3 a 12 semanas. Eso se conoce como la sífilis secundaria. Después de la sífilis secundaria o directamente de la sífilis primaria, el 75% puede pasar a sífilis latente. Y la sífilis latente es cuando no va a haber manifestaciones de ningún tipo de la enfermedad y el paciente va a estar asintomático. Entonces, la sífilis secundaria va a ocurrir en el 25% de los pacientes no tratados y va a tener manifestaciones clínicas importantes como lo son la erupción mucocutánea que afecta las palmas y las manos. Esto va a ser, las palmas y las plantas. Y esto va a ser característico de las lesiones. No se van a encontrar vesículas y va a afectar extremidades principalmente en la parte proximal y el tronco. En la imagen inferior derecha también encontramos que se pueden ubicar en la región de la lengua. Estos son muy importantes ya que estos van a ser más contagiosos a diferencia de los del resto del cuerpo. Otras manifestaciones que se pueden encontrar van a ser febrículas, malestar general y artralgias, muy poco específico realmente. Y puede afectar 1 o 2% el sistema nervioso central generando meningitis aséptica, lo que se va a conocer como neurosífilis temprana. Aquí encontramos entonces la erupción mucocutánea en todo el tronco. La sífilis latente, entonces, como ya lo dijimos, se va a dividir en temprana y tardía, dependiendo de el tiempo de desarrollo de la enfermedad, con punto de corte preferiblemente de 1 año. La sífilis temprana va a ser menor de 1 año y la sífilis tardía va a ser mayor de 1 año o cuando no se sabe cuándo ocurrió la infección. En este periodo va a haber serología positiva y en la temprana puede haber una recaída a la sífilis secundaria. Ambas pueden generar una sífilis gestacional y conllevar a una sífilis congénita. Después de esto, meses o años de que el paciente está en fase latente, se puede activar la enfermedad nuevamente generando manifestaciones orgánicas, lo que se conoce como sífilis terciaria. Y pues ahí hacemos un paréntesis y nos vamos al caso especial de la mujer embarazada. La mujer embarazada que se infecta antes o durante la gestación con prueba treponémica positiva, decimos que tiene una sífilis gestacional. Cuando el treponema pallidum atraviesa barrera hematoplacentaria, se conoce como sífilis congénita. ¿Listo? Entonces, hablamos de la sífilis terciaria, diciendo que inicia aproximadamente de 10 a 40 años después del inicio de la infección, con un promedio de 15 años y que ocurre en el 33% de los pacientes no tratados. Es muy raro ya encontrar esta enfermedad actualmente, o esta fase de la enfermedad, mejor dicho, actualmente. Las manifestaciones clínicas van a ser gomas sifilíticas, aortitis, meningitis, parálisis o tabes dorsal, que el tabes dorsal es la afectación de los cordones posteriores de la médula espinal. Entonces vamos a dividirlos así en 3 grandes: afectación de las gomas sifilíticas, la cardiovascular y la neurosífilis. ¿Qué ocurre? 15, 10
y 7% de los pacientes respectivamente. Las gomas sifilíticas aparecen en piel, huesos y otros órganos, como lo son el hígado. Estos van a ser nódulos granulomatosos que van a afectar, que se van a ubicar en la piel, en la parte del tejido subcutáneo, y en los huesos van a generar fracturas patológicas. Estos nódulos pueden ulcerarse y, aunque no es común, pueden llegar a ser infecciosos. En la parte cardiovascular va a afectar la aorta principalmente, y en una parte específica que van a ser los vasa vasorum. Estos vasos son de pequeño calibre que van a nutrir la túnica media de la aorta, lo cual va a generar una necrosis de esta túnica media, lo que genera un aneurisma, una endoarteritis obliterante. ¿Listo? En la parte de neurosífilis tenemos que puede afectar las meninges, tanto las meninges como el parénquima. El 80% pueden ser sintomáticos y un 20% pueden ser asintomáticos. La neurosífilis, como ya les mencioné, puede ocurrir en cualquier fase de la enfermedad, pero generalmente se detecta en la fase terciaria, en la sífilis terciaria, perdón. En la sífilis gestacional, entonces vamos a hablar de caso probable y caso confirmado. Vamos a recordar bien la parte de caso probable. El caso probable, entonces, va a ser toda mujer gestante, puérpera o con un aborto en los últimos 40 días, con o sin síntomas sugestivos de sífilis. Qué importante, tengan una prueba treponémica positiva. Esta prueba treponémica positiva va a hacer que debamos solicitarle una prueba confirmatoria, y mientras está la prueba confirmatoria iniciamos tratamiento de la sífilis gestacional. Entonces, un caso probable va a ser igual un caso confirmado, perdón, va a ser igual al caso probable, pero a diferencia de esto es que lo confirmamos mediante la prueba no treponémica que ha sido reactiva. Esta prueba no treponémica nos va a servir de seguimiento para la paciente. La sífilis congénita, entonces, es cuando el recién nacido de una madre infectada presenta manifestaciones clínicas o paraclínicas de la infección. Además de esto, presenta unos títulos de BRL 2 veces mayores dos diluciones mayores de la madre o 4 veces mayores a esto. Las manifestaciones clínicas van a ser variadas, como pueden ser bajo peso al nacer, prematurez, pénfigo palmoplantar, rash, hepato, esplenomegalia, rágades, rinorrea muco sanguinolenta, y en el embarazo como tal, en el proceso, hidrops fetalis, causando pues la muerte. En la imagen tenemos a un bebé con hepatosplenomegalia, además del rash en todo el cuerpo. Aquí tenemos el pénfigo sifilítico en manos y pies, y en la zona genital el rágades. Un resumen de la historia natural de la enfermedad, entonces, ocurre infección, periodo de incubación, manifestaciones de la sífilis primaria, 75% pasan a latente y un 25% pasa a sífilis secundaria. De la sífilis secundaria se pasa a sífilis latente, donde se puede pasar a manifestaciones terciarias ya aproximadamente 15 años, o un 25% al año puede volver a recaer a sífilis secundaria y comenzar nuevamente el ciclo hacia sífilis latente. El diagnóstico. Entonces, el diagnóstico sí, hablando de las generalidades, se debe realizar las pruebas a cualquier paciente que presente signos y síntomas de la enfermedad, o personas asintomáticas que hayan tenido factores de riesgo o hayan estado expuestos mejor al treponema. En las embarazadas es de rutina, es obligatorio hacer descartar el caso de sífilis, debido a que se tiene que evitar a toda costa una sífilis congénita. Las personas que tengan diagnóstico nuevo de sífilis, se les debe ofrecer la probabilidad de hacerse una prueba de VIH, además de otras enfermedades de transmisión sexual, ya que pueden haber contagiado otras enfermedades. Las pruebas que se van a realizar, entonces, se van a dividir en pruebas directas y pruebas indirectas. Y las indirectas, a su vez, se van a dividir en pruebas treponémicas y no treponémicas. ¿Cuáles van a ser las pruebas directas o métodos directos? Son todas aquellas pruebas que me van a dar un diagnóstico definitivo de la enfermedad. Estas realmente no están de forma rutinaria, además de que las pruebas serológicas nos bastan para realizar el diagnóstico. Estos además requieren un equipo especial, y entonces vamos a tener por visualización o comprobación.
La parte de visualización va a ser por campo oscuro y comprobación, anticuerpos fluorescentes directos o reacción en cadena polimerasa. ¿Listo? Entonces tenemos acá los métodos directos, los 3 que hay. Nos van a servir en la fase temprana de la enfermedad, es decir, menos de un año, y en la sífilis congénita. El campo oscuro es la observación directa del treponema pallidum. La muestra se toma del chancro previamente limpio, se coloca una placa encima y se lleva al microscopio de campo oscuro. No sirve para lesiones orales ni anales debido a que pueden haber en estas espiroquetas que no son patógenas y puede haber un falso positivo. La parte de anticuerpos fluorescentes directos va a ser un poco más específica, o mejor dicho, va a ser más específica que el campo oscuro, ya que se utilizan anticuerpos monoclonales que van a ser dirigidos contra el treponema pallidum. Estos, entonces, sí se pueden usar en lesiones orales y anales porque es específico. ¿Listo? Lo único, pues, malo es que va a requerir un microscopio especial, que es el microscopio de fluorescencia. La PCR, entonces, va a ser la detección por ampliación de ácidos nucleicos en cualquier muestra en fresco del paciente, es decir, de la lesión del chancro. Y la desventaja que va a tener es que están poco estandarizadas y son poco los que están disponibles realmente. Aquí podemos ver entonces en campo oscuro los treponemas, cómo se realizarían, cómo se ve la prueba. En la parte de las serológicas nos dividimos en las treponémicas. Las que están del lado izquierdo son las pruebas treponémicas con las que se cuenta principalmente. Y las generalidades de estas es que se detectan anticuerpos dirigidos específicamente contra antígenos del treponema pallidum, por lo cual son específicas para el treponema pallidum. Estas pruebas suelen ser positivas de por vida, pero un porcentaje muy pequeño se negativizan a los 2 o 3 años si son tratadas al inicio de la enfermedad y en las primeras fases de este. Vamos a hablar entonces un poco de estas. La más conocida pues que tenemos es la FTA-ABS, que es la absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, que va a ser una conjugación de fluoresceína con los antígenos del treponema pallidum. Esto va a generar una inmunofluorescencia indirecta que la vamos a poder cualificar. ¿Listo? También va a requerir microscopía de fluorescencia, al igual que en la prueba directa. La prueba por microaglutinación para anticuerpos contra el treponema pallidum, entonces va a ser una prueba donde se van a meter eritrocitos previamente sensibilizados contra el treponema y se va a generar una aglutinación en presencia de los antígenos de este microorganismo. El IEA y el CIA, ambos son muy parecidos. De hecho, el CIA es una variante del EIA, que es el inmunoensayo enzimático para treponema pallidum. Son los que más sensibilidad y especificidad tienen de estas 4 pruebas. Y lo que hacen es una mezcla entre los antígenos del treponema pallidum, se le agrega suero del paciente, donde ya van a haber anticuerpos que se van a unir a estos antígenos del treponema, donde además se le va a agregar un sustrato de anti-inmunoglobulinas que se van a pegar a las inmunoglobulinas del suero del paciente. Esto más un sustrato enzimático va a generar pues lo que es la reacción de la prueba. Y la variante de la quimioluminiscencia solamente va a ser o va a diferir en que van a ser micropartículas paramagnéticas que van a estar recubiertas del antígeno del treponema, que en presencia del suero del paciente, que tiene los anticuerpos contra estos antígenos, y se le agrega también los mismos anticuerpos para estos, antianticuerpos, va a generar una reacción de quimioluminiscencia. Va a ser más fácil de detectar. En las pruebas no treponémicas tenemos que las 3 van a ser bajo la misma el mismo mecanismo como de acción, que entonces estos sí se van a negativizar y van a ser muy importantes porque estos nos van a ayudar al seguimiento. Se negativizan dependiendo de la fase de la enfermedad. Hablamos que cuando está en sífilis primaria y se trata, se negativizan aproximadamente al año. En sífilis secundaria pueden negativizarse de 2 a 3 años y en sífilis terciaria pueden llegar hasta los 5 años para negativizarse.
Esto va a ser una reacción entre cardiolipinas, colesterol y lecitinas. ¿Listo? Es importante saber que estos no son específicos de la enfermedad del treponema, sino que son anticuerpos que van dirigidos contra los productos del daño tisular, que son generados por el treponema, pero que también pueden ser generados por otras enfermedades. Entonces tenemos los tres grandes, que son el RPR, el BDRL y el TRUST. ¿Listo? La diferencia entre el RPR y el BDRL va a ser que el RPR va a ser con partículas de carbón que van a ser más grandes, por lo cual va a ser una reacción macroscópica con partículas grandes, mientras que la BDRL va a ser con partículas microscópicas. Ambas van a hacer unas pruebas de floculación, es decir, se va a realizar un complejo cardiolipina, lecitina, colesterol que va a precipitar esta reacción. En la prueba de TRUST va a ser el mismo principio que el BDRL y el RPR, pero lo único que cambia es que van a ser con partículas coloreadas. Es muy importante tener en cuenta el BDRL, ya que aunque el RPR puede ser una mejor prueba, para la parte de neurosífilis, la BDRL tiene más sensibilidad y especificidad comparada con el RPR, pero se puede realizar para neurosífilis un FTA-ABS. Recordar que aunque estén positivos, no asegura la enfermedad, ya que, como lo dije, muchas otras enfermedades, especialmente sistémicas, que generan daño tisular, pueden volverlas positivas. Un resumen de las pruebas, de los métodos directos e indirectos, el lugar donde se toman las muestras y en qué periodo nos van a servir. Principalmente las directas van a ser para el precoz y las indirectas para el tardío. Aquí una tabla de resumen donde se puede encontrar pruebas extra, además de la sensibilidad y la especificidad de cada prueba, primaria, secundaria, latente, y eso, ya. La parte del algoritmo de diagnóstico, esta parte es un poco complicada, pero pues por la forma que lo maneja UpToDate, aquí tenemos el algoritmo de diagnóstico. Iniciamos diciendo que la primera prueba que se realiza puede ser tanto treponémica como no treponémica, no hay un orden específico, pero que si esta prueba no sale positiva, entonces, no sale reactiva, se descarta el diagnóstico de sífilis. Pero si al contrario salen positivas, se debe realizar la prueba contraria. Es decir, si iniciamos con una prueba no treponémica, nos toca realizar una prueba treponémica para confirmar el diagnóstico. Y al contrario, con las pruebas treponémicas, iniciamos con la prueba treponémica, nos toca realizar una prueba no treponémica. Si ambas salen reactivas, entonces esto nos puede acercar más al diagnóstico. Toca estar pendiente si el paciente ya ha tenido antecedentes de sífilis. ¿Listo? Porque si no los ha tenido, se trata de una sífilis latente. Pero si los ha tenido, toca indagar sobre su tratamiento. Indagamos sobre su tratamiento, si tuvo un tratamiento no adecuado. Si no lo tuvo, entonces decimos que es una sífilis no tratada y procedemos a tratarla. Mientras que si tuvo tratamiento adecuado, pero los valores de esto siguen siendo reactivos, entonces hay posibilidad de que sea una nueva infección, es decir, una reinfección, un mal manejo antibiótico, o que está en un post-tratamiento reciente, donde las pruebas todavía no han disminuido sus diluciones. Aquí es muy importante tener en cuenta la prueba no treponémica inicial, ya que esta nos va a dictar el pronóstico de la enfermedad y si ha mejorado o no ha mejorado. Si no se tiene, entonces se tiene que hacer un tratamiento empírico. Es decir, tratarlo como si fuera una sífilis latente tardía y darle las 3 dosis de penicilina. Pero si se tiene la titulación no treponémica, entonces vamos a ver el manejo, que va a depender de la titulación inicial. Si la titulación inicial no ha cambiado, es decir, se mantiene, o por el contrario, ha sido elevado, vamos a tratar nuevamente el paciente. ¿Listo? Esta es como la parte de si las dos pruebas salen reactivas. ¿Qué pasa cuando no salen reactivas? Nos vamos por el lado de las no treponémicas. Listo, entonces miramos, no treponémica, salió reactiva, sí, realizamos una confirmatoria, treponémica, no salió reactiva, entonces toca indagar, ¿ha estado expuesto a factores de riesgo recientemente? Aproximadamente 8 semanas antes. Si no es así, entonces posiblemente no sea un caso de sífilis. Pero si llega a estar expuesto
al microorganismo, entonces se debe realizar una prueba treponémica posterior a 2 a 4 semanas. Si sale reactiva, entonces ya confirmamos el diagnóstico de sífilis latente, y si no sale reactiva, entonces es muy poco probable que se trate de una sífilis y sea más bien un falso positivo de la prueba treponémica. En la parte de treponémicas, bueno, iniciamos. Prueba treponémica reactiva. Se realiza la prueba confirmatoria con una no treponémica. Esta prueba no treponémica no salió positiva, pues no salió reactiva, perdón. Entonces, indagamos. ¿Ha recibido tratamiento antes para ver si ya la dilución no se encuentra? ¿Sí o no? Si recibió tratamiento para sífilis, entonces es una sífilis previamente tratada y no necesita estudios, es decir, ya se negativizó, ya pasó el periodo donde se volvió negativo la prueba no treponémica, porque recordemos que las pruebas treponémicas pueden durar positivas toda la vida. Pero, si por el contrario no ha recibido tratamiento, entonces toca realizar una segunda prueba treponémica que detecte antígenos diferentes a la primera prueba. Si es reactiva, entonces hablamos de una sífilis latente, y si no sale reactiva, entonces ya descartamos el caso porque puede ser una sífilis, mejor dicho, es muy poco probable que sea una sífilis. Y ahí no hay más estudios para realizar. Ese es un pequeño esquema de lo que dije anteriormente, entonces solamente es como para que lo tengan aquí. Entonces lo voy a pasar. El tratamiento. Las bases del tratamiento, entonces, se van a enfocar en erradicar la enfermedad. Para eso es muy importante tener una prueba no treponémica antes de iniciar el tratamiento. Entonces, se cuenta con la prueba no treponémica y ese día iniciamos el tratamiento. El tratamiento de elección o la base del tratamiento para esto va a ser la penicilina. La dosis, la formulación y la duración del tratamiento van a variar dependiendo del estadio o la fase de la enfermedad y los órganos afectados. Los medicamentos que se van a usar. El principal medicamento, la penicilina G benzatínica, el cual mecanismo de acción es interferir con la síntesis de mucopéptidos de la pared celular y actúa como un bactericida. Se aplica por vía intramuscular y cuando se aplica por la vía intramuscular tiene concentraciones séricas que son muy, muy prolongadas. Se han detectado hasta 30 días. Es muy importante esto, ya que la penicilina es muy buena contra organismos en división. Y recordemos que la sífilis tiene un periodo de división muy lento, aproximadamente de 30 horas. Cuando hay alergia a la penicilina y dependiendo del estadio en el que se encuentre o el órgano afectado, se puede buscar una opción para reemplazarlo. No se puede reemplazar si son mujeres en embarazo o si hay neurosífilis. En cualquiera de los dos casos se debe hacer una desensibilización de la penicilina. El siguiente medicamento va a ser la penicilina G sódica o cristalina o acuosa, que va a tener el mismo principio de acción o mecanismo de acción de la penicilina G benzatínica. Se va a aplicar intramuscular o intravenosa y es muy importante la parte intravenosa, ya que esta es la que vamos a utilizar en la neurosífilis. La doxiciclina es la segunda opción o la segunda línea, perdón, cuando tenemos un paciente alérgico a las penicilinas. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas en la unión de la subunidad 30S ribosomal. Aquí está un pequeño cuadro resumen de tratamiento de sífilis, pero lo voy a explicar aquí en este gráfico. Para tratar la sífilis, primero tenemos que saber en cuál de las dos fases se encuentra, si es una fase temprana o una fase tardía. En la temprana el tratamiento va a ser el mismo. Temprana, menos de un año con la infección. El tratamiento va a ser entonces penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales, dosis única intramuscular. Y para las personas alérgicas que se lo puedan, que se pueda permitir aplicar, que se pueda permitir el cambio, entonces se va a utilizar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Para la fase tardía, es decir, más de un año con la infección, vamos a dividirlo en latente y terciaria y la neurosífilis, recordando que la neurosífilis se trata de manera especial. Para la latente y terciaria, de cualquier otra manifestación diferente a la neurosífilis, usamos la penicilina G benzatínica
de la misma dosis a la temprana, 2.400.000 unidades internacionales, pero esta vez la vamos a aplicar una vez por semana por 3 semanas. Y a diferencia de la alergia, aquí vamos a usar la doxiciclina, misma dosis, pero ya no vamos a tener un periodo de 14 días, sino de 28 días. En la neurosífilis, el único tratamiento sí o sí va a ser la penicilina, por lo cual pues, se va a utilizar la penicilina G cristalina, 18 a 24 millones unidades internacionales al día por 10 a 14 días. ¿Esto cómo lo vamos a dar? De 3 a 4 millones de unidades internacionales cada 4 horas. Vamos a estar entonces de 10 a 14 días viendo la evolución clínica del paciente. Además de que contamos con las pruebas no treponémicas para ver la titulación del paciente y hacer un correcto seguimiento. Para la sífilis congénita, entonces vamos a dar una dosis de profilaxis cuando no cumple el niño, el recién nacido, no cumple criterios de sífilis congénita y que la madre haya sido tratada adecuadamente. Entonces, ¿cómo va a ser la profilaxis del niño? Va a ser penicilina G benzatínica, 50.000 unidades internacionales por kilogramo, intramuscular, dosis única. Es importante recordar el 50.000 porque van a ser las mismas dosis cuando el paciente tiene una sífilis congénita confirmada, que son estas dos. Cuando el paciente tiene una sífilis congénita confirmada, pues el recién nacido, el tratamiento lo vamos a dividir del día 1 al día 7 y del día 8 al día 10, viendo que se utiliza la misma dosis en ambas, que son 50.000 unidades internacionales kilogramo intramuscular, pero va a variar la dosificación al día. Del día 1 al día 7 se van a dar cada 12 horas, mientras que desde el día 8 al día 10 se va a dar cada 8 horas. Ese es un resumen de UpToDate, donde se pueden encontrar la fase de la enfermedad, las manifestaciones clínicas y el tratamiento, además de la monitoría. Me voy a centrar en la parte de la monitoría, diciendo que en la sífilis temprana es importante realizar una valoración clínica y pruebas serológicas continuamente al paciente. Se realizan las pruebas no treponémicas porque estas nos van a mostrar la disminución de la titulación. En la sífilis temprana la vamos a realizar lo vamos a realizar a los 6 y a los 12 meses del tratamiento de la enfermedad. Se van a verificar constantemente los títulos. En la sífilis tardía, entonces se va a realizar lo mismo que el anterior, lo único que va a variar es la periodicidad, que va a ser 6, 12 y 24 meses. Y en la neurosífilis es muy importante contar con las manifestaciones clínicas, es decir, la mejoría clínica del paciente, con las pruebas, con la prueba treponémica previa y el seguimiento va a variar si es neurosífilis temprana o neurosífilis tardía. Temprana va a ser lo mismo, 6 y 12, y tardía va a ser 6, 12 y 24. Esa pues sería como un poco la exposición sobre sífilis. No sé si hay alguna duda. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, por tan excelente charla. Vamos a abrir ahora el espacio para las preguntas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Voy a leer entonces la primera pregunta. Esta la hace Susana Montoyo Jaramillo. Aquí me imagino que ella habrá querido decir penicilina, entonces te la voy a leer. Ella te pregunta que si puede suceder que haya un paciente que no responda a la sensibilización a la penicilina y que en ese contexto, ¿qué se puede hacer? Listo, realmente la sensibilización a la penicilina sí funciona. De hecho, lo que pasa es que aunque haya manifestaciones alérgicas de la penicilina, son muy pocos los casos en los que ocurren. Y en los que ocurren sí puede ser manifestaciones graves, por lo cual una desensibilización de la penicilina es la única opción que hay para estos pacientes. De hecho, a las mujeres embarazadas en la guía de práctica clínica, sí o sí, si son alérgicas, se le tiene que dar esta desensibilización. Y a medida que vayan respondiendo a esta desensibilización, ya se les aplica el tratamiento con la penicilina G benzatínica. Entonces, sí es probable que respondan. De hecho, es lo que se recomienda. Sí o sí, si tienen alergia y no hay caso. Listo, muchas gracias, Juan Sebastián. Si no, lo explico un poco mejor. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta.
Esta te la hace Viviana Castillo. Ella te pregunta cómo se realiza la desensibilización a la penicilina. Listo, entonces la desensibilización a la penicilina se utiliza con penicilina pero diluida, ¿listo? Esta va a ser dependiendo del esquema. Son entonces 3 fases de la desensibilización de la penicilina. Entonces se utiliza 1 cc de penicilina al inicio, potásica, y se disuelve para que llegue a 80 mililitros de agua destilada. Entonces se le da esta, esta mezcla por horas, se le empieza a dar por horas. Cuando ya se completa las 7 horas, se pasa a las 7 dosis, perdón, se pasa a aumentar la dosis. Se dan 12 cc en 14 mililitros de agua destilada, se dan otras 3 dosis, y la última dosis ya se da con solución sin diluir. ¿Listo? Entonces se dan 80.000, perdón, unidades internacionales. Entonces el esquema van de esas 3. Inicias con 1 cc de penicilina diluida hasta 80 mililitros, seguido de 2 cc en 14 mililitros, y la última ya sin diluir, y se espera la respuesta de la paciente. Pues generalmente eso se realiza en el embarazo. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. También te la realiza Viviana Castillo. Ella pregunta, ¿qué pronóstico tiene el recién nacido con sífilis congénita? Disculpa, ¿qué? No alcancé a escuchar. Viviana Castillo te pregunta, ¿qué pronóstico tiene el recién nacido con sífilis congénita? Pues va a depender de muchos factores, ¿no? Va a depender de la sífilis gestacional en el momento en que la madre se infectó, cuánto tiempo llevaba con la enfermedad y qué tanto daño ha hecho ya la invasión del microorganismo pues al feto. Además de que si la madre recibió tratamiento o no recibió tratamiento adecuado para la sífilis gestacional. Perfecto. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Espérate, de pronto creo que está el doctor Calle, de pronto está por aquí, que si nos puede colaborar con esa pregunta. No sé si se encuentra. Si nos puede colaborar con esa pregunta. Hola. Hola, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el pronóstico de la sífilis? Sí, señor. ¿Cuál es el pronóstico de un recién nacido con sífilis congénita? No, el pronóstico es muy bueno, es excelente, porque las LUES, pues como lo mostraste, todas las LUES son sensibles a penicilina, entonces si se da un tratamiento adecuado, el pronóstico es excelente. Hay muy poquitos casos de recaída de la infección, por eso el seguimiento de la sífilis congénita tienes que hacerlo cada 3 meses con serología, pero en general es muy raro. Y ahora, si no tiene tratamiento, pues el pronóstico sí es malo. Hay un porcentaje importante incluso de mortalidad en el primer mes de vida, y hasta un 50% de los niños se pasan a una sífilis secundaria o tardía, que ya es cuando tienen la tibia en sable, la nariz en silla de montar, las lesiones óseas clásicas de la sífilis tardía congénita. Felicitaciones, Juanse, muy buena charla. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su intervención, doctor. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Esta la realiza Joan Fitzgerald y él pregunta que si hay posibilidad de encontrar un paciente con sífilis latente sin que haya pasado por las manifestaciones de la sífilis primaria. Pues realmente no debería ocurrir así, porque es que la primera manifestación de la enfermedad es el chancro, que es el lugar por donde se inoculó el treponema pallidum. Entonces, donde está el chancro es donde ocurrió la invasión del treponema y la replicación del treponema
pues, en el interior de la piel. Entonces es muy, muy difícil. Realmente tiene que estar esta primera lesión. Pero lo que ocurre es que sí puede pasar desapercibida, ya que es indolora, entonces el paciente no le presta atención y puede pasar fácilmente desapercibida y pasar una sífilis latente sin que el paciente se dé cuenta. Pero realmente tiene que haber el primer paso de la sífilis primaria. Listo, Juanse. La siguiente pregunta, y creo que es ya la última, te la hace David Felipe Grisales. Él pregunta, ¿cuántas diluciones debe disminuir en el BDRL para considerar al paciente tratado? Bueno, como ya les mencioné, las pruebas no treponémicas tardan tiempo en negativizarse, entonces pueden mantenerse constantes de un punto, pero hay un punto de corte que va a ser uno en dos diluciones o uno en dos diluciones. ¿Listo? Sí, me hice entender. Es decir, me explico mejor, perdón. Se realiza la prueba no treponémica de inicio de tratamiento. Se realiza el tratamiento. La prueba inició en 1 a 32. Paulatinamente va a ir bajando hasta cual sea la dilución. De hecho, para saber si está funcionando el tratamiento, es importante que disminuya 2 diluciones. Si vemos que entre prueba y prueba hay una disminución de dos diluciones, podemos decir que el tratamiento está funcionando, por lo cual se tiene que seguir monitoreando. Como ya lo mencioné al final de la exposición, el monitoreo para la sífilis, dependiendo del estadio, va a ser entre 6, 12 a 24 meses, donde se va a realizar una prueba no treponémica en cada uno de estos. Entonces, entre prueba y prueba, si se encuentra una dilución de al menos, si se encuentra una disminución de al menos 2 diluciones, ya se toma como efectivo el tratamiento. Por el contrario, si estas diluciones no disminuyen, sino que se quedan estándar o aumentan, podemos decir que el tratamiento no ha funcionado y se debe realizar un nuevo inicio de tratamiento, con pues el nuevo inicio de esquema y el nuevo inicio de toma de prueba no treponémica. Listo, perfecto. Ya al final creo que nos queda un comentario. No sé si, Juan, se puedas meterte al chat para que lo leas. Y ya no veo más preguntas. ¿Al final? Sí, mira, lo hace Marisa Velosa. Siempre. Perdón. No me fijé en eso. Déjame ver. Te confirmo. Sí, correcto. Fue mi error, qué pena. Oye, muchas gracias. No caí en cuenta, de hecho, te agradezco mucho. Muchas gracias por la observación. Bueno, si nadie más tiene preguntas, yo creo que podríamos dar por finalizada la charla. Agradecemos profundamente a todos por su asistencia. Esperamos que les haya gustado mucho y nos acompañen en siguientes charlas. Entonces, que tengan muy buena noche. Muchas gracias a todos. Hasta luego, que tengan buena noche.